esta prédica es preparándonos para su venida. Hay muchas cosas que me llevó a pensar y a querer transmitir lo que el Señor tenía ante este título, ante este tema. Y vino justo con el lema de este mes, el Día de la Verdad. Porque cuando el Señor nos visite por segunda vez, va a ser el Día de la Verdad. Amén. Va a ser el Día de la Verdad. Entonces, así como va a ser un día muy importante, debemos estar preparados para todo eso. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Se acerca su venida o todavía no? Leyendo la palabra, en Mateo 24 en todo ese capítulo habla de su venida. Habla no de su venida, sino de los tiempos finales, las señales que van a aparecer cuando ya esté pronto la llegada de Él. Y habla de muchas cosas, pero yo me centré en un versículo que es en Mateo 24:12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí está hablando de una maldad que va creciendo, de una maldad que se va notando como constante en el actuar de mucha gente. Se está hablando de la segunda venida del Señor. En otras versiones dice que abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Abundará el pecado. La gente comenzará a pecar deliberadamente. La gente va a comenzar a naturalizar el pecado. Va a comenzar a enfriarse. Van a perder la vergüenza, el temor de Dios. Dice que en esos tiempos vamos a perder la sensibilidad. ¿Y quién te da la sensibilidad al pecado? El Espíritu Santo. O sea que de a poquito no nos vamos a ir alejando, ¿sí? Y de eso habla Mateo acá. Todo esto que estoy mencionando lleva a que cada uno de nosotros vamos a dejar de pensar en el prójimo. Cuando dejamos de pensar en el prójimo, no nos importa el prójimo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando el pecado llega a su cometido. ¿Qué hace el pecado? Te aleja de Dios. Corta
tu relación con el Señor. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Entonces ahí viene ese versículo que dice que abundará el pecado en todas partes y el amor de muchos se enfriará. El amor es lo único que nosotros tenemos para que no hagamos daño a los demás. El amor. Si me acompañan a segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, ahí Pablo le estaba hablando a Timoteo y dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. En otra versión dice que habrá tiempos peligrosos. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y le dice Pablo, aléjate de esa clase de individuos. Dice que van a venir tiempos peligrosos. Tiempos en que nosotros tenemos que tener cuidado. La gente va a empezar a pensar por ella misma. Ya va a haber, en Mateo decía de que el amor se empieza a enfriar. Obviamente, ya no vamos a pensar en el hermano. Y las cosas cada vez van a ser más difíciles. Ahora, ¿falta mucho para esos tiempos? Estamos en esos tiempos. Estamos en esos tiempos. Cambiamos, las leyes de Dios ya no tienen validez. Matrimonio igualitario, ley del aborto. Se está hablando de la pedofilia, ataque contra niños, guerras, bueno. Y vienen las consecuencias del pecado naturalizado. Entonces, hermanos, estamos ya en tiempos finales. Estamos ya donde ya llega la venida del Señor. Ya llega su segunda visita. Y ante todo esto nos tenemos que preparar. Ante todo esto nos tenemos que capacitar, diría yo. Porque nosotros, los que congregamos, los que leemos la palabra, estamos acá, pero también tenemos que prepararnos. También tenemos que prepararnos.
porque son tiempos difíciles. Para nosotros son tiempos difíciles. Si me acompañan a Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Una de las formas de prepararnos es tratar de ser como Él. Acá dice en el versículo 22, en el versículo 2, dice que cuando lo veamos vamos a terminar siendo como Él. Pero hermanos, tenemos que empezar desde ahora a ser como Cristo, a poder transmitir a lo que tenemos adentro. Y para eso, acá en el verso 3 dice: y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros. En otra versión dice: se purificarán a sí mismos. Necesitamos purificarnos, porque somos de carne, porque somos pecadores. Necesitamos purificarnos, mirarnos hacia adentro, mirarnos lo que tenemos y lo que tenemos que dejar. Hermanos, no se puede dar lo que uno no tiene. Si queremos dar amor, necesitamos tener a Cristo dentro nuestro, que viva con nosotros. Entonces necesitamos estar a cuenta con el Señor. Hay muchas cosas que podemos dejar. Las vanidades, dejar los malos pensamientos, dejar las habladurías hacia los hermanos, dejar nuestros celos. ¿Hay algún celoso acá? Y no estoy hablando solamente de los celos con sus mujeres, sino los celos entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos un cuerpo en el cual necesitamos permanecer juntos. Cuando el hermano necesite algo, apoyarlo. Cuando el hermano se equivoque, exhortarlo con amor. O hablar con la persona indicada. ¿Para qué? Para que ese pedacito de cuerpo se cure. No para hacer un daño y hablar del hermano con otras finalidades. Y cuando un hermano crece, nos tenemos que poner alegres, porque, hermanos, está creciendo el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que por eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, para que el cuerpo de Cristo crezca. Creciendo el cuerpo de Cristo, crece la iglesia. Creciendo el cuerpo de Cristo, crece la cantidad de almas ganadas para el Señor. Amén.
entonces tenemos que comenzar a ser como Cristo. Amén. Vamos a Hechos, por favor, Hechos 14. Hechos de los Apóstoles 14, verso 21. Dice así: después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿De qué dos habla? De Pablo y Bernabé está hablando ahí. Y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían: para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Hermanos, Pablo acababa de ser apedreado y sacado de Listra moribundo. Y con todo eso, dice que infundían ánimo a los discípulos y a la gente que estaba convertida. Y les decía de que era necesario que nosotros pasemos por esas pruebas, que pasemos por esos desiertos, que pasemos por esas tribulaciones. Pero hay algo especial acá: que mantengamos la fe. Eso le decía Pablo y Bernabé a los discípulos: mantengan la fe, que con la fe van a pasar todas esas pruebas que vienen. ¿Alguno está pasando por pruebas? Seguro que muchos. ¿Es lindo pasar por prueba? Y no es tan lindo. Trabaja mucho la emoción en nosotros, trabaja mucho el ánimo, trabaja mucho el querer caernos. Pero ahí está la fe. La fe en quien nosotros tenemos. ¿Quién es el que nosotros tenemos al lado y el que nos va a sacar de estas pruebas? ¿A quién tenía Pablo al lado? ¿De quién hablaba Pablo? Del Señor. Y Él lo sacó de esas pruebas. Y recuerden, hermanos, que no hay prueba más grande que la que no podamos soportar. Y en las pruebas afianzamos nuestra fe. Y en la prueba crecemos. Y en las pruebas avanzamos. En las pruebas pasamos a otro nivel espiritualmente. Es necesario las pruebas, pero necesitamos prepararnos para sufrir. Necesitamos estar preparados, necesitamos estar firmes en el Señor, necesitamos estar fiel a su palabra, leer. Necesitamos fortificar esa fe que es en el amor de Cristo. Pablo en Filipenses decía: he aprendido a contentarme
en cualquier situación. Aprendamos a contentarnos en las situaciones que estamos pasando. Amén. Porque en Mateo 24:13 dice, el que resista hasta el final será salvo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que resistir. Tenemos que resistir hasta el final. Estamos en el camino. Tenemos que resistir. Y con esto termino. En Mateo 25:1. En aquel tiempo, dice la palabra, es una parábola, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Esas vírgenes tenían un llamado, tenían una misión, que era alumbrarle el camino al novio. ¿Quién era el novio? ¿Quién es el novio? Jesús. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. ¿Se imaginan, hermano? Viene Jesús. Viene Jesús, salgamos a recibirlo, Jesús. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Había pasado mucho tiempo, ¿sí? Y las lámparas de ellas se apagaban. No tenían el aceite. Pero las prudentes les respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras, no falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre vendrá, dijo Jesús. ¿Qué tenían las vírgenes? Un llamado. El Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Algo que Él quiere que nosotros nos ocupemos cuando Él no esté. Nos preparemos en ese llamado. Lo hagamos con todo lo que... Dejemos todo en ese llamado. Un llamado en una célula. Un llamado en la iglesia. Un llamado en su ministerio. Un llamado en su trabajo. Un llamado como cabeza de hogar, como papá. Un llamado como mujer idónea, como esposa y madre. O quizás un llamado como hijo. Hermanos, nos ocupemos de ese llamado. En este tiempo nos preparemos y que cuando escuchemos
decir, ahí viene el novio, estemos ocupándonos de ese llamado y lo estemos haciendo como el Señor quiere que lo hagamos. Amén. Entonces les dejo esto. En estos tiempos van a llegar, están pasando ya cosas. Ya estamos en los tiempos postreros, ya estamos en los últimos tiempos. En los tiempos malos, peligrosos, pero nosotros tenemos la fe en que va a ser el tiempo en que va a venir el Señor, que va a ser el día de la verdad, el día en que no vamos a poder mentir, el día en que no vamos a poder escondernos, el día en que va a venir el Rey de Reyes, el día en que el Señor de Señores va a venir y lo vamos a ver cara a cara. Amén. Les propongo de que nos preparemos en este tiempo, en esta reunión de oración, oremos por las cosas que el Señor nos pide y podamos también dejar las cosas que no nos corresponden. Amén. Amén.